Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. El movimiento animalista lucha por mejorar las condiciones de vida de los animales y para que les sean reconocidos sus derechos. Es un tema complejo que hoy vamos a tratar desde la perspectiva bíblica, una perspectiva que da al ser humano un valor y una dignidad única. José Pablo Sánchez, director de este programa, va a hablar sobre este tema con el pastor evangélico y profesor de ética Emmanuel Buch. Te invitamos además a compartir tu opinión en nuestras redes sociales respondiendo a esta pregunta: ¿cómo trata Dios a los animales en la Biblia? Cuéntanos también cómo te ayuda este programa. Es importante para nosotros conocer incluso esos pequeños detalles de cómo Dios lo usa en tu vida. Nos lo puedes contar por Facebook o por WhatsApp al 673-466-366. Vamos ya con nuestra entrevista. Emmanuel, muy bienvenido. Muchas gracias. Seguimos aquí hablando de estos nuevos desafíos éticos de una forma muy breve, pero como una introducción a cada uno de ellos. Y precisamente hoy vamos a hablar del movimiento animalista. ¿Qué es el animalismo y qué es lo que pretende? Bueno, dicho muy brevemente, y eso ya sabes que siempre, si no da tiempo a matizar, puede no ser del todo justo, pero en esencia es la idea de no utilizar animales ni productos de origen animal en ningún aspecto, es decir, sea como alimento, sea a veces incluso para vestir, sea como espectáculo y como distracción, es decir, evitar todo eso en base, que este sería el elemento más distintivo, a un principio moral, es decir, no es una mera cuestión de cuidado, sino a un principio ya que tiene una categoría moral, que es el reconocimiento de similar dignidad a todas las especies animales, a todas las especies animales sentientes o sintientes. Y entonces, desde ese plano de igualdad, se entiende que todas las especies por igual merecen el mismo respeto. Al punto que, así como en el lenguaje popular, ya hace un tiempo y de forma muy torpe, por cierto, pero se habla de seres humanos que se dice ya no son personas, pobrecito, ya no es persona. Una situación terminal, una situación pues de forma muy incorrecta. Pero de la misma manera, ahora se comienza a hablar de personas no humanas, es decir, de animales de otras especies a quienes, por determinadas características, se les reconoce su categoría de persona, su plano de igualdad y, por tanto, incluso de derecho respecto del ser humano. Para que quede aún más claro, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre amar a un animal y lo que pretende realmente el movimiento animalista? Yo, por ejemplo, tengo un perrito, una perrita, Coco, que la queremos mucho en casa. Bueno, pues el tenerle mucho cariño, por eso soy ya animalista. Podrá serlo, pero vamos, será perro, ¿no? efectivamente. No vamos a presumir ahora de animales de compañía. Claro, y además hay un tono, yo creo, general en la sociedad de respeto y de escándalo ante ciertas prácticas que, en fin, que son dañinas con los animales, ¿no? Pero en sentido estricto, el animalismo tiene ese componente moral añadido, ese componente de igualdad. Como cristianos, así debería ser y así debería haber sido siempre. Reconocemos el valor y el cuidado que merecen todas las especies animales, en realidad toda la creación. Nosotros entendemos que todos los seres creados, todos sin distinción, tienen la huella del Creador, es decir, son creación de Dios y de ahí el respeto, el cuidado que merecen. Y en el texto bíblico hay elementos, no es un elemento central en la revelación bíblica, pero desde luego hay elementos que son llamativos. Esa festividad central que casi da identidad a la religión judía, que es el Sabbat, de manera expresa recoge el texto bíblico que el reposo, para hacer posible la recuperación y la restauración, no solo de las personas o de los dueños o de los siervos,
sino incluso de los animales, ¿no? Y hay un texto interesante en el libro de Proverbios que dice que el justo cuida de la vida de su bestia y el corazón de los impíos es cruel. Y hay también toda una tradición, podríamos pensar en San Francisco de Asís, cuando él habla del hermano sol o hermano lobo, no está en un panteísmo necio, ¿no? Pero está reconociendo esa huella común del Creador. Ahora, eso es una cosa. Pero también el texto bíblico señala una diferencia cualitativa que establece un abismo entre el ser humano y el resto de la creación. Vamos a entrar justo en eso dentro de un momento, pero déjame leerte una frase que encontraba en una web que defiende el animalismo. Dice: si razonamos, veremos que los mismos argumentos válidos que justifican el respeto hacia los seres humanos valen exactamente igual para los animales no humanos. ¿Qué piensas? Pues que a veces con la mejor intención podemos cometer errores muy graves, porque este planteamiento, que es un planteamiento igualitario, en el fondo lo que produce es, en lugar de una elevación del respeto que merecen los demás animales, es un abajamiento, una degradación de la condición humana y de la dignidad humana. Eso es peligrosísimo. Seguramente los animalistas dirían que no participan en absoluto de esto que voy a decir, pero en la práctica y en el recorrido, digamos, si apuramos los argumentos, nos llevarían ahí. Si al final el valor es el mismo y la dignidad es la misma, entonces, y en ocasiones sucede, hay especies animales en vías de extinción o ejemplares de algunas especies que merecen mayor cuidado, mayor desembolso económico, mayor despliegue de recursos para su cuidado, que sinceramente lo vemos demasiado a menudo, el cuidado de migrantes que están en una patera o en una balsa en medio del Mediterráneo. Hay que tener cuidado, no solo porque la intención que anima algunas ideas puede ser positiva, pero al final la expresión puede ser terrible. Y vas a abrirte un ejemplo que seguramente alguien dirá que es muy demagógico. Yo creo que muchos recordarán y asociarán el nombre de Excalibur con aquel perro que era de no recuerdo, una enfermera, una auxiliar de enfermería que se contaminó quizás de ébola cuidando a un sacerdote misionero y que por precaución hubo que sacrificar a este animal. Se generaron manifestaciones de cientos y cientos de personas. Por cierto, yo mismo recuerdo perfectamente el nombre del perro, pero no recuerdo el nombre del misionero. Claro, claro. Ahí es donde precisamente tenemos que tener criterio, ¿no? Y como sabes, la Biblia, precisamente cuando vemos el relato de la creación, lo que vemos es que marca una diferencia clara entre el hombre y la mujer y el resto de la creación, y que Dios le da autoridad al hombre para gobernar toda la creación, ¿no? Ese gobierno muchas veces también se ha convertido en abuso, ¿no? Y en una sobreexplotación. ¿Cómo podemos conseguir el equilibrio para gobernar la creación y tratarla además con la dignidad que se merece? Bueno, los cristianos no somos muy dados a la autocrítica, me parece, pero tendríamos que reconocer nuestra deuda, en parte, en cierta medida, con el movimiento animalista y antes con los movimientos ecologistas, que han sido los que a nivel social han hecho valer la reivindicación y la necesidad del cuidado y el respeto por la creación en general, ¿no? Y que después deriva, claro, a nuestro juicio en excesos, pero este principio, esta llamada de atención nos ha hecho recordar lo que efectivamente dice la Biblia, ¿no? Que la administración de lo creado ni significa explotación ni significa abuso. Eso, precisamente porque ha sido creado por Dios, hacer eso es pecado. Y todas las miserias que estamos sufriendo a consecuencia de la falta de respeto por la creación, el cambio climático, el abuso, la desaparición de especies, todo eso es pecado. Claro. Y desde luego no debería caber ni en la mente ni en la práctica de los cristianos. Claro. Por las redes sociales nos ha llegado una pregunta que ahora Beni quiere trasladarte.
Pues sí, tenemos una pregunta de la familia Pozo Fuentes que pregunta lo siguiente, Emmanuel. ¿Qué tiene que tener un ser para tener estatus y derechos propios de una persona? ¿Qué te parece? Bueno, ya decíamos, ese es un tema incluso a debate, ¿no? Porque incluso aplicado a seres humanos, ¿no? Cuando se determina que lo que da el estatus de persona es, en un sentido estricto también, la racionalidad. El ser humano, el hombre es un ser racional. Entonces decimos, bueno, eso hay que matizarlo, porque efectivamente hay seres humanos que en algún momento de la vida esa capacidad racional la han perdido. Entonces, nuestro fundamento, más allá de la capacidad racional o de la capacidad comunicativa que pueda tener una persona, es el hecho de la creación de Dios y la dádiva, el regalo que Dios nos ha hecho de reconocernos a los seres humanos como corona de la creación, creados a imagen suya para establecer comunicación con Él, relación con Él, en un plano que no se da con ningún otro ser creado. Toda la creación es buena, Dios la hizo y le pareció buena en gran manera, pero solo con el ser humano, más allá de sus condiciones intelectuales, sociales o por supuesto económicas, es un plano de relación absolutamente exclusivo, que no significa despreciar al resto de la creación, Claro. pero sí le pone en un plano que es absolutamente distinto. Entonces, cuando se sacrifica un animal para alimentarnos, estamos cometiendo una inmoralidad. Desde una perspectiva bíblica, ¿cómo trataríamos eso? A ver, la opción de la alimentación, de la dieta, eso son, bueno, cuestiones personales, eso es otro terreno, ¿no? Pero tendrá que ver con una cuestión de salud o de criterio alimenticio, pero yo no lo trasladaría al plano de lo moral. Y esto es muy importante. Y a veces las palabras pueden ayudar, al menos desde la perspectiva cristiana. Todos los seres creados, todos los animales merecen respeto, tienen valor, deben ser cuidados. Pero en un sentido estricto, derechos, eso solo los tienen los seres humanos, que además tienen conciencia de esos derechos y que reclaman cuando esos derechos les faltan. Entonces, como decíamos también, en el plano de la ética a veces hay un conflicto de valores y no pueden sostenerse a la vez y con la misma intensidad. Y en ese tipo de situaciones, en una situación de conflicto, tendríamos que hacer valer, por encima de cualquier otra consideración, el derecho de los humanos. Pues igualmente nos gustaría seguir hablando sobre este tema, pero se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Emmanuel, por ayudarnos a entender un poco mejor la ética que debemos de tener como cristianos, ¿no?, frente a estas propuestas de nuestra sociedad. Gracias. Bueno, muchas gracias. Amigos, estamos a punto de terminar este programa de hoy, pero antes, para todos aquellos que formáis parte del Club de Amigos, atención, porque hoy vamos a sortear este libro titulado Jesús entre los dioses seculares, de Ravi Zacharias y Vince Vitale, un libro que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Andamio. Necesitamos amigos que se unan a nuestro club para seguir regalando la Biblia y ofreciendo ayuda espiritual a nuestra audiencia. Entra en nuestra web Buenas Noticias TV, llámanos o mándanos un WhatsApp y te explicaremos cómo hacerlo. Gracias por tu atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.